Tener de Eduardo Fernández a Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras. Bueno, les ofrezco su vasito de agua de la tarde, siempre es costumbre, lo que tengan en su casa, lo que se quieran tomar, porque bueno, ya están ahí, sentaditos, cero estrés. Bueno, Eduardo, bienvenido, buenas tardes, un gusto verte siempre, un gusto tenerte aquí, un honor en el programa, siempre elevas la categoría de nuestra audiencia. Además, muy contento de que lo reciban a uno con Frank Sinatra, The Voice, aunque yo estaba muy chiquito cuando Frank Sinatra era una gran estrella, pero recuerdo esa canción, es un espectáculo. Sí, señor. Es un espectáculo, la canción además que si lee la letra es una canción muy optimista, creo que debemos escucharla y ver las letras, porque dice, sí, lo puedo hacer en Nueva York, lo puedo hacer en cualquier parte, es como una historia como de optimismo. De optimismo, mira, yo llegué sin nada, pero yo lo voy a hacer, New York, y eso es lo importante, y la gente automáticamente empieza a pensar en las Rockettes de allá de Nueva York. Y empieza, Radio City Music Hall. Sí, así es. Son cuentos agradables entre tantas cosas, Eduardo, porque Así ahorita es. todos los temas son muy duros para el venezolano. Cualquier momento de alegría tenemos que aferrarnos a él. Quería preguntarte, para empezar, el tema principal de hoy va a ser lo de la OEA. Tú casi llegas a ser el embajador OEA, estarías ahí, pero vamos a hacer un resumen de lo que pasó en estas elecciones. Tu resumen, lo que tú sientes de este Mira, yo proceso creo electoral. que es extremadamente importante lo que pasó en la OEA y yo creo que el gobierno debería, en lugar de reaccionar airadamente, reaccionar con muchísima preocupación, porque la comunidad internacional está demandando que en Venezuela se respeten las reglas del juego, que en Venezuela se respete el Estado de Derecho. Y es muy importante, y creo que los venezolanos tenemos que estar muy agradecidos a la comunidad internacional que está muy atenta a lo que está pasando en Venezuela. Hubo 19 votos a favor de la resolución, hubo 11 abstenciones y 4 votos en contra, de modo que en definitiva terminó 19-15. Pero yo lo que quiero... Bueno, si no a 15, no sabemos esos 11 esos 11 como hubieran, si eran más pro no o pro sí. Pero lo cierto es que no acompañaron la resolución. Ahora, hace muchos años yo vi una escena muy parecida, que fue cuando la OEA se reunió y casi que por unanimidad, no sé si hubo algún voto salvado, acordaron la exclusión de Cuba del sistema interamericano. Eso fue hace casi 60 años. Sí. Y ahí está Cuba, el mismo gobierno. Porque los problemas necesitan tener la solidaridad internacional, pero deben resolverse localmente. El embajador del Brasil hizo un discurso muy interesante. Dijo, nosotros hacemos todo esto en solidaridad con el pueblo venezolano, pero finalmente es el pueblo venezolano y su liderazgo a quien le corresponde resolver la situación. ¿Qué tenemos nosotros en este momento? ¿Cuál es la agenda nacional en Venezuela? El problema económico. Qué bueno que tienes invitado en este mismo programa al expresidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, porque el problema económico es el problema central del país. Y yo advierto que el gobierno, este gobierno, no tiene instrumentos para resolver el problema económico, ni tiene la voluntad de resolver el problema económico. Y los venezolanos estamos sufriendo una hiperinflación y una recesión. Que por cierto, en los países normalmente cuando hay inflación no hay recesión. Y cuando hay recesión no hay inflación. Aquí tenemos la tragedia de que tenemos las dos cosas simultáneamente. Los venezolanos nos estamos empobreciendo como nación y cada uno de nosotros singularmente. La calidad de la vida se está deteriorando. El desespero de conseguir la comida, las medicinas, las cosas fundamentales, tenemos que reactivar el aparato productivo venezolano. Pero la situación económica no se resuelve si no se libera la economía de los controles artificiales. El gobierno se empeña en seguir repitiendo la truculencia esa de que nuestros problemas económicos son resultado de una guerra externa. No, los problemas económicos que está sufriendo Venezuela son consecuencia de las políticas económicas equivocadas de este gobierno. Y mientras esas políticas no se rectifiquen y no se corrijan, no vamos a salir adelante. Claro. ¿Cuáles son las políticas equivocadas? El control de cambio, el control de precios, los controles artificiales de la economía. Para resolver eso,
necesitamos una inyección de recursos en las reservas internacionales muy importante que solo lo podrían aportar los organismos financieros internacionales tipo Banco Mundial, tipo Fondo Monetario Internacional, tipo Banco Interamericano de Desarrollo, tipo la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Eduardo, pero tú aplaudes el hecho, y yo también, bueno, que esté Jorge Roy, que es experto en todo lo que es el tema económico y todo lo que es el tema empresarial. Pero yo creo que en este momento todos los venezolanos tienen ya conocimientos básicos de economía y saben cuáles son sus males. Sabe esa señora que va al automercado y que llega con 1 millón de bolívares, que no sé ni dónde lo saca, y puede llevar 1 o 2 productos y se está muriendo de hambre y no sabe cómo distribuirlo. Mucha gente en la calle y la gente de a pie es la que me pregunta, bueno, mire, señor Pensines, pero es que a mí me dicen que aguante, y hasta dónde va a ahorcar Dios, y que Dios no. Está la gente desesperada. ¿Qué se tiene que hacer para poder ayudar al venezolano de a pie? No puede esperar una resolución de la OEA, no puede esperar que el gobierno se digne a bajar la mirada y ver a sus súbditos, porque son sus súbditos, así nos ven. El gobierno tendría que cambiar, es decir, deberíamos cambiar de gobierno. Ahí hubo una discrepancia de opiniones entre muchos venezolanos, por ejemplo, entre Jorge y yo, porque yo pensaba que el 20 de mayo era una gran oportunidad, vista las encuestas, en donde decía 80% de los venezolanos quieren un cambio. Yo soy absolutamente convencido de que si todos nos hubiéramos movilizado, hubiéramos logrado una victoria electoral impresionante y hubiéramos colocado al gobierno en una situación. Bueno, esa oportunidad pasó y ya pasó. Ahora tenemos que ver hacia adelante. Lo ideal sería que el gobierno que cambiáramos al gobierno, que tuviéramos un nuevo gobierno. Que cambiara las políticas, vamos a no ir tan lejos, vamos a cambiar las políticas económicas, monetarias, fiscal. Quiero hacer esta frase que es, o logramos cambiar al gobierno, o presionamos para que el gobierno cambie sus políticas económicas. Para lograr cambiar al gobierno tendríamos que lograr que el señor Maduro de repente tuviera un rayo de lucidez y de patriotismo y dijera, yo comprendo que yo no puedo, me voy. Un poco como acaba de ocurrir en España, que de pronto le dijeron al señor Rajoy, mire, con usted no podemos seguir, vamos a cambiar. Yo creo que fue un error eso que pasó en España, pero en todo caso, el cambio de gobierno que en un sistema parlamentario se puede dar con mucha más facilidad, menos traumáticamente que en un régimen presidencial como el que tenemos nosotros en Venezuela. Pero está colocada la responsabilidad en las manos del señor Maduro, renuncie o no renuncie. Y nosotros lo que necesitamos es que si no es posible cambiar el mes que viene a este gobierno, por lo menos que este gobierno cambie y que este gobierno entienda que no puede seguir con las mismas políticas económicas y que de repente integre un gabinete que inspire confianza al país y nombre una gente que tomen medidas para rectificar la economía, porque como tú lo dices muy bien y como lo sentimos todos los días en la calle, esto que estamos sufriendo no lo aguanta nadie. No, y la perspectiva de que esto tenga que soportarse durante un periodo constitucional más, que son 6 años. Más 6 meses más. Más 6 meses más. Bueno, esto no lo aguanta nadie. Sí. Es una situación que invoca al sentimiento de amor por Venezuela. Ya no es este partido o este otro. No es gobierno contra oposición. Y amor al prójimo. Es una convocatoria al amor a Venezuela, a la responsabilidad con este país, con esta generación y con las generaciones que vienen detrás. Sí, tenemos que ir a una pausa. Tengo varios temas pendientes todavía, por ejemplo, la resolución de la OEA, ¿qué opina? También sobre los resultados electorales. Henry Falcón no reconoció esos resultados. Quiero que me digas si sigue en pie eso, si va a haber alguna denuncia electoral sobre cuántos votaron. Y esa es otra pregunta. Ya regresamos con Eduardo Fernández a ver si nos contesta. Aquí en Coto y Pensini por Globovisión. ¿Cómo no? Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.